Entonces, les voy a compartir el material. Vean que es la unidad número 3, lo que estamos analizando. Ya hemos visto varios puntos de aquí, lo que es el magnetismo, ¿vale? Una pequeña introducción. Clases de imanes, que son los permanentes y los temporales. Recuerden que los permanentes son los imanes naturales y los temporales pues son los generados por la corriente eléctrica. Vimos las líneas del campo magnético para los imanes temporales y los permanentes. El campo magnético generado por la corriente eléctrica, que es la que utilizamos la regla de la mano derecha para poder encontrar el sentido de la corriente eléctrica generada por un campo magnético. Bueno, generado, perdón, por una corriente eléctrica. La fuerza de una carga en movimiento, que es la fuerza de Lorentz, y la fuerza magnética sobre un alambre conductor rectilíneo, que es la fuerza de Ampère. Entonces, pasamos a lo que es la inducción electromagnética para poder entender lo que es el concepto y la naturaleza de esta nueva magnitud, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes me quiere empezar a ayudar con la lectura para no ser yo el que está lee y lee y lee. Entonces, vamos a estar intercalando unos párrafos una persona, otros párrafos otra, ¿ya? Para que no recaiga todo en mí o en alguna sola persona. ¿Quién nos quiere ayudar iniciando la lectura? Un valiente, una valienta. Profe, yo puedo leer. Adelante, Cristel. Okay. Por lo tanto, se ha estudiado hasta este punto. Se sabe que las cargas eléctricas en reposo generan campos eléctricos y las cargas eléctricas en movimiento, corriente eléctrica, generan campos magnéticos. Pero, ¿un campo magnético puede producir una corriente eléctrica? Esta Entonces, pregunta... disculpa, esa es la pregunta que vamos a tratar de responder, ¿no? Entonces, ahorita en mi pequeña introducción, pues ya les dije que sí hay forma de poder generar electricidad mediante un campo magnético. Pero si ustedes hacen una pequeña reflexión, siempre nosotros hemos estado hablando sobre cargas y corriente eléctrica, una unidad de cargas, una unidad de corriente eléctrica. O sea que en pocas palabras se genera corriente eléctrica cuando el flujo magnético varía y, o sea, esa fuerza del campo magnético se crea por consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Bueno, no sé si te entendí, pero voy a tratar de volver, de volver a enseñarlo, pues a lo mejor de una manera más, no, a lo mejor ya es lo mismo, pero pues como no alcances a entenderte muy bien. Entonces, aquí la intención es de que se va a generar corriente eléctrica, ¿vale? A través del campo magnético. Ya ven que la corriente eléctrica, ya habíamos visto en estos primeros temas, que la corriente eléctrica genera un campo magnético. Eso significa que la corriente eléctrica se comporta como un imán. Ahora, con la inducción, es como un imán. La pregunta es, si un imán puede generar corriente eléctrica. Es como lo inverso. Entonces, se descubrió que la corriente eléctrica genera un campo magnético. Ahora la pregunta ahí sé que se hicieron los científicos en cierto momento es de que, bueno, si la corriente eléctrica genera un campo magnético, entonces, ¿un campo magnético puede generar corriente eléctrica? Es como la pregunta como la incógnita que ellos se plantearon. ¿Sí? Sí. Ok, adelante. Esta pregunta se la hicieron científicos una vez que conocieron los descubrimientos hechos por Coulomb, Gilbert, Oster y Ampere y encontraron que sí es posible. Los experimentos realizados por Michael Faraday en Inglaterra en 1831 y los conducidos por Joseph Henry en 1797 y 1878 en Estados Unidos de América ese mismo año, evidenciaron que una corriente eléctrica podía inducirse en un circuito mediante un campo magnético variable. Este fenómeno recibe el nombre de inducción electromagnética. Ok, ¿no? Entonces, aquí prácticamente para que se pueda generar la electricidad mediante el magnetismo, le llamaron inducción
o se tiene que inducir. ¿Qué es la inducción? Es de que se tiene que estar variando lo que es el campo magnético o un campo magnético. Entonces nosotros sabemos que un campo magnético, pues tiene, bueno, un imán tiene un campo magnético, pero mientras ese campo magnético esté variando, entonces esa variación de los campos magnéticos pues va a generar electricidad a través de lo que son los conductores. Ya ven que los conductores pues tienen electrones libres. En otras palabras, eso significa que el campo magnético a la hora de estar variando, de cierta manera va a estar alborotando a lo que son los electrones libres para que esos electrones libres pues prácticamente tengan movimiento. Y cuando esos electrones libres tienen movimiento hacia una dirección, es lo que se conoce como corriente eléctrica. Entonces, mientras nosotros tengamos una variación en el campo magnético, que a eso se le conoce como inducción electromagnética, pues en un conductor se va a estar generando la corriente eléctrica. Ok, continuamos, señorita, disculpen. Acá, Nico. Mira, porque está en la tarea de los niños. Mira, alguien me ha de haber movido esto. Ok. Digo que por eso aquí al principio no sé, no tiene coherencia el primer párrafo porque me han de haber movido una persona aquí el documento. Vamos a ver si no hay más errores más a continuación. Si no, pues lo seguimos corrigiendo. Adelante, señorita. La comprensión de este fenómeno ha permitido para producir y distribuir la energía eléctrica para uso doméstico e industrial en forma económica. El experimento que realizó Faraday para descubrir el fenómeno de inducción electromagnética fue el siguiente. Enrolló un alambre conductor alrededor de un núcleo cilíndrico de madera y conectó sus extremos a un galvanómetro, instrumento que sirve para determinar la intensidad y el sentido de una corriente eléctrica mediante la desviación que ésta produce en una aguja magnética. Esta es la bobina A en la figura 22.20. Enseguida enrolló otro alambre conductor encima de la bobina A. Los extremos de esta segunda, que se denominará B, los conectó a una batería mediante un interruptor C. Profe, está muteado. Aquí tenemos pues una bobina A conectado a lo que es el galvanómetro. Aquí vemos que el galvanómetro es un instrumento que nos ayuda para poder medir la intensidad de la corriente y el sentido de la corriente. Entonces aquí prácticamente el galvanómetro es como si fuera la aguja de un imán, que prácticamente esa aguja como un imán está siempre apuntando hacia un apartado neutral. Cuando se hace conducir corriente eléctrica a través de él, pues prácticamente se inclina hacia alguno de los extremos, ya sea para la izquierda o la derecha, dependiendo del sentido que tenga la corriente. Que cuando se cambia el sentido, pues prácticamente la aguja pues cambia de dirección. Entonces, el galvanómetro pues me ayuda para poder encontrar esa intensidad de la corriente en amperaje y también me mide la dirección que va a tener la corriente eléctrica dentro del circuito. Entonces, y eso es para lo que es la Profe, no sé corriente. si esté bien, Y pero luego, yo vi un problema de eso, de la inducción electromagnética en YouTube, y venía ese ejemplo en el que consiste en tener dos bobinas, una A y una B, y al pasar corriente eléctrica por la bobina A, produce un campo magnético que atrapa la bobina B y se crea un voltaje eléctrico, a lo cual se le llama inducción electromagnética. Así dice. Sí, de hecho, de eso se trata la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es como el transmitir lo que es la corriente eléctrica de un medio a otro, ¿sale? Y no tiene la necesidad de estar en contacto porque toda esa transferencia bueno, no es que sea transferencia, sino que lo que se va a estar induciendo es de que una corriente en un circuito y a otro, pues prácticamente presente una diferencia de potencial. Recuerden que en los circuitos, mientras nosotros mantengamos una diferencia de potencial, es como si los electrones pues prácticamente estuvieran fluyendo. Entonces, la inducción electromagnética eso hace.
que dentro de un circuito pues se mantenga una diferencia de potencial. Entonces, en este experimento, ¿sale? Realmente no hubo mucho que observar y ahorita ustedes se van a dar cuenta con lo que vamos a seguir leyendo. Pero nada más sí es importante entender lo que Faraday quería lograr, ¿vale? Entonces, él lo que hizo es conectó en el otro circuito una batería o una pila con un interruptor que al cerrar el interruptor, pues que generaba una corriente eléctrica en este solenoide. Y recuerden que este solenoide pues genera un campo magnético. Y él creía, porque él a la hora de hacerse esta pregunta, la pregunta es si un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Entonces él dijo, pues bueno, voy a conectar un solenoide que al conectarlo a un interruptor se va a generar un campo magnético y eso va a hacer que si me va a generar electricidad, pues la electricidad va a estar fluyendo por la bobina A. Entonces va a pasar corriente eléctrica por la bobina B, que es la más grande, y al generar ese campo magnético, en su teoría, ¿vale? O en su hipótesis, él creía que en la bobina B pues se iba a generar una corriente eléctrica que si se generaba la corriente eléctrica, el galvanómetro iba a medir la intensidad de la corriente y el sentido que iba a tener esa corriente. ¿Vale? Este era el experimento que elaboró primero Michael Faraday para poder responder esta pregunta. ¿Sí me explico? O sea, hay que entender la imagen. ¿Sale? Tenemos el circuito, se cierra el circuito, se genera el campo magnético por la corriente eléctrica en el solenoide y este se supone que iba a inducir una corriente eléctrica a la bobina A, que si induce una corriente eléctrica, pues lo iba a detectar el galvanómetro. ¿Hasta aquí vamos bien? Esa era la teoría de él, que era lo que dijo que, que iba a suceder. Entonces aquí el diagrama de los componentes del experimento de Faraday con que se descubrió la inducción electromagnética. Vamos a ver si es cierto. Si esto que aquí dice que con el que se descubrió la inducción electromagnética es cierta. ¿Puede seguir continuando o le pedimos a alguien más que nos ayude? Pues no sé si alguien más quiera leer. Si nadie más quiere leer, no hay problema. Pero si alguien más quiere. Ok, que se vaya preparando ahorita uno porque ahorita la señorita ya me está diciendo que se va a cansar. Ya me mandó un mensaje. ¿Verdad, Cristel? Ándale, sí. Ok, adelante. La argumentación de Faraday fue la siguiente. Al cerrar el interruptor C, empieza a circular una corriente eléctrica a lo largo de la bobina B. De los resultados de Oster y Ampere, se sabe que esta corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético cruza la bobina A, y si el magnetismo produce electricidad, entonces en la bobina A debería empezar a circular una corriente eléctrica que debería poder detectarse por el galvanómetro. Como resultado de sus experimentos, encontró que la aguja del galvanómetro no se movía, lo cual indicaba que por la bobina A no pasaba ninguna corriente eléctrica. Ya ven, entonces, ¿realmente tendría sentido lo que está diciendo aquí la descripción de la imagen? Porque me dice, diagrama de los componentes del experimento de Faraday con que descubrió la inducción electromagnética. Entonces, realmente él descubrió, con lo que acabamos de leer, la inducción electromagnética con este experimento. Si la aguja del galvanómetro dice que no se movió. Entonces, tendría que moverse para poder comprobar que la teoría era cierta, de que realmente un campo magnético sí inducía corriente eléctrica pues a un conductor. Entonces, como que aquí se contradice, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a seguir a ver qué es lo que dice. Sin embargo, Faraday también se dio cuenta de que en el instante en que conectaba la batería ocurrió una pequeña desviación de la aguja del galvanómetro. También observó que el momento en que se desconectaba la batería, la aguja del galvanómetro se desviaba ligeramente otra vez, ahora en sentido contrario. Ante esto, concluyó que en un intervalo de tiempo muy pequeño, mientras se conectaba y desconectaba la batería, fluye una corriente eléctrica inducida en la bobina A. Siguiendo este razonamiento, Faraday descubrió que se producen corrientes eléctricas solo cuando el campo magnético cambia.
Si este es constante, no hay ninguna producción de corriente eléctrica por magnetismo. Ok, no, entonces aquí ya es donde viene algo bien interesante. Entonces, en base a esto, descubrió que mientras se mantiene esa variación o mientras exista una variación del campo magnético, entonces ahí es cuando se va a empezar a manifestar lo que es la corriente eléctrica. Pero si el campo magnético es constante, quiere decir que si hacemos pasar corriente eléctrica aquí y el campo magnético es estático, ¿vale? Si prácticamente el solenoide pues no se mueve, pues no va a estar generando corriente eléctrica. Él lo que descubrió ahí con este pequeño experimento es de que o una de dos, o la bobina B se tiene que poner en movimiento o la bobina A se tiene que poner en movimiento para poder estar generando esa corriente eléctrica o para poder estar induciendo lo que es la corriente eléctrica. Por eso yo les mencionaba al principio que nosotros vamos a estudiar el fenómeno del motor eléctrico, pero de manera inversa. Decíamos que el motor eléctrico funciona con corriente eléctrica para poder aprovechar movimiento mecánico, pero aquí va a ser al revés. Necesitamos del movimiento mecánico, necesitamos de mover lo que es el campo magnético mediante el movimiento mecánico para poder generar corriente eléctrica. Entonces es algo muy importante. Entonces para poder inducir corriente eléctrica, aquí vemos, para poder inducir corriente eléctrica, pues debemos de tener en movimiento lo que es el campo magnético, para que se vayan dando una idea pues de lo que se tienen que involucrar o las condiciones que se tienen que cumplir para que realmente el campo magnético esté generando corriente eléctrica. A ver, ¿alguien más que nos quiera ayudar a leer? Aquí vamos a ver sobre la ley de Faraday. Vamos a ver de qué se trata. La fuerza electromotriz. ¿Se acuerdan ustedes qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz es ese dispositivo que me mantiene la diferencia de potencial dentro del circuito para que la corriente eléctrica esté constantemente fluyendo. Que puedes, un ejemplo de una fuerza electromotriz es una pila, ¿vale? Pero aquí va a ser una fuerza electromotriz inducida, que se va a generar a través de la inducción por un alambre conductor en movimiento y la fuerza de Lenz. Entonces vamos a ver tres aspectos principales: la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida o la FEM inducida y lo que es la ley de Lenz. ¿Quién nos ayuda? Chicos. ¿Usted elige quién, profe? Sortéelo. Lo ¿Usted elige sorteo. quién? Pues, No. profe, yo le ayudo. Ok, adelante. Así me gusta. Que tengan la disposición, porque entre más disposición tengan, las cosas salen mejor. Porque si los forzo a lo mejor a uno, ¿qué tal si el que elija no sabe leer? ¿Ustedes creen que les va a gustar? ¿O qué tal si habla feo? O su voz es fea. O su voz es fea. Entonces mejor alguien que tenga esa confianza y esa disposición para que se luzca, ¿verdad? Y nos haga más ameno la lectura. Adelante, señorita. Okay. Ley de Faraday, fuerza electromotriz inducida por un alambre conductor en movimiento y ley de Lenz. A fin de que se comprenda mejor el fenómeno de inducción electromagnética, se describirán a continuación experimentos semejantes a los realizados por Faraday. Para estos experimentos se empleará una bobina de alambre conductor, un galvanómetro y un imán en barra. A la bobina se le conectará el galvanómetro como se ilustra en la figura 22.21a. Si el imán permanece estacionario con respecto a la bobina, no se observa ninguna desviación de la aguja del galvanómetro. Si ahora el imán se mueve hacia el interior de la bobina, la aguja del galvanómetro se desviará en un sentido a la derecha, como se muestra en la figura 22.21b. Por último, cuando se saca el imán de la bobina, la aguja del galvanómetro se mueve ahora al sentido contrario, hacia la izquierda, como se muestra en la figura 22.21c. Ok, ¿no?
Fíjense muy bien. Entonces, vamos a manejar el mismo principio, pero ahora en igual de tener un solenoide, como en esta situación, vean. Tenemos un solenoide donde le hacemos pasar corriente eléctrica para poder generar el campo magnético. Acá vamos a tener un imán permanente, un imán natural. Recuerden que el imán natural, pues prácticamente también genera un campo magnético muy similar al del solenoide, donde las líneas pues salen del polo norte y entrarían al polo sur. ¿Vale? Tenemos una bobina o otro solenoide conectado al galvanómetro. ¿Vale? Aquí tenemos el galvanómetro. Como le digo, ¿sale? Cuando no pasa corriente eléctrica, pues el galvanómetro está apuntando hacia una dirección neutral, como si estuviera en equilibrio. ¿Sale? Pero cuando se introduce el imán dentro de la bobina o del solenoide, pues prácticamente a la hora de que se esté moviendo dentro de él, pues va a estar variando lo que es el campo magnético. Entonces, eso significa que la intensidad la densidad del campo magnético del imán permanente, pues a la hora de estar entrando a la bobina, pues va a ir aumentando, ¿sale? Hasta llegar al punto máximo, ¿sale? Y cuando vuelva a salir, también el campo magnético pues va a estar variando. Mientras nosotros mantengamos el movimiento del imán al entrar y salir de ese conductor, ya sea de una espira o de varias espiras, pues se va a estar generando lo que es una corriente eléctrica. Vean que al introducir el imán, pues la corriente eléctrica apunta hacia una dirección. Por aquí entra y por acá sale cuando introducimos el imán, pero cuando sacamos el imán, pues prácticamente el sentido de la corriente va a cambiar. Vean que aquí sale y acá es como si volviera a entrar y acá volviera a salir. Pero vean que el sentido de cómo se está moviendo el imán, pues también cambió. Cambio el movimiento del imán, pero las polaridades no cambian, las polaridades sean las mismas, ¿no? A la izquierda tengo el norte y a la derecha tengo el sur. Nada más lo único que estoy haciendo referencia es al movimiento del imán. El que todo el imán se mueve hacia la derecha y luego se mueve hacia la izquierda. Entonces, el mantener ese movimiento mecánico del imán, pues va a estar variando la densidad del campo magnético en la bobina o en el solenoide para poder estar generando lo que es la corriente eléctrica. Por eso es a lo que yo les mencionaba, que gracias al movimiento mecánico, ese movimiento que vamos a tener que estarle dando al imán en esta situación, pues me va a estar generando lo que es la corriente eléctrica. Entonces, una pequeña ilustración de cómo realmente podemos generar electricidad si el campo magnético nosotros lo tengamos variable. Vamos a imaginarnos ahora que lo que nosotros queremos permanecer fijo sea el imán. Entonces eso quiere decir que la bobina nosotros la podemos mover alrededor del imán y mientras la bobina esté moviéndose alrededor del imán, también por ese conductor se va a estar generando corriente eléctrica. Porque la única condición que me está diciendo la inducción es de que mientras mantengamos la variación del campo magnético en un conductor, pues se va a estar generando lo que es la corriente eléctrica. Hasta aquí van entendiendo la lógica, ¿vale? De la naturaleza de la inducción. ¿Sí o no? Sí, pues ahí más o menos le vamos Okay. Sí, ok. Vamos a seguir continuando para ver qué más podemos explicar y poder ya concluir. Adelante, señorita. Si ahora se introduce el imán a la bobina, pero por el polo contrario, la aguja del galvanómetro se moverá al sentido contrario al que se movió cuando se introdujo el imán por el otro polo. Es decir, la aguja se moverá hacia la izquierda y cuando se saque el imán se invertirá el movimiento de la aguja del galvanómetro. Ok, entonces fíjense muy bien. Entonces, aquí me están diciendo que ahora si yo giro el imán, entonces si mi polo norte estuviera acá y el polo sur para acá, entonces el sentido de la corriente también se va a invertir. Entonces, si el polo norte ahora es este y yo lo introduzco, entonces la corriente eléctrica no va a entrar por aquí, sino que va a salir. Y cuando yo saque el imán, pues ya la corriente eléctrica no va a salir, sino que va a entrar. Entonces, quiere decir que yo cambiando la polaridad, se invierte el sentido de la corriente. ¿Vale? Pero se sigue generando corriente eléctrica.
Adelante, señorita. En los experimentos anteriores, la bobina se mantuvo fija, pero si ahora se deja el imán fijo y se mueve la bobina hacia él para luego alejarla del imán, la aguja del galvanómetro se volverá de manera similar a como lo hacía cuando el imán era lo que se movía. De estas experiencias se concluye que el movimiento relativo de la bobina, el imán, provoca una corriente eléctrica inducida en la bobina y que cuando cesa ese movimiento relativo, la corriente eléctrica se anula. Entonces, para poder mantener la corriente eléctrica, debemos de mantener el movimiento, ya sea de el imán, ¿sale? O de el conductor, en este caso es la bobina, o puede ser, como les digo, un espira, o puede ser un conductor lineal. Ok, adelante. La corriente eléctrica en la bobina se denomina corriente eléctrica inducida o corriente inducida, porque la corriente eléctrica es generada o inducida por un campo magnético variable, ya que no es necesario una fuente de fuerza electromotriz, FEM, para provocar una corriente eléctrica. Entonces, fíjense muy bien, y era lo que yo les mencionaba. Entonces, aquí ya no es necesario nosotros tener una FEM, tener una pila o un motor que me esté generando lo que es la corriente eléctrica. Entonces, aquí lo que nosotros, pues a la hora de estar induciendo corriente eléctrica mediante el magnetismo, ese movimiento o esa variación del campo magnético que nosotros vamos a mantener va a ser ahora nuestra FEM. Entonces, mientras esa FEM que nosotros mantengamos, porque la FEM nos mantiene la diferencia de potencial, ¿vale? Entonces, esa diferencia de potencial que se está generando a través de la inducción, pues se le conoce como FEM inducida, ¿vale? Pues de que vamos a estar manteniendo esa diferencia de potencial gracias a lo que es el campo magnético variable. Adelante. En los experimentos descritos en los párrafos anteriores, la bobina en sí se comporta como si fuera una fuente de FEM cuando se encuentra en un campo magnético variable. Esta fuerza electromotriz en la bobina se conoce como fuerza electromotriz inducida, FEM inducida, y su valor puede medirse con un voltímetro conectado en los extremos de la bobina. De acuerdo con este último, se puede decir que un campo magnético variable induce una FEM en la bobina, la cual provoca una corriente eléctrica inducida. Aquí experimentalmente, le voy a continuar yo porque ya vamos a empezar a ver las pequeñas fórmulas relacionadas con la FEM inducida. Recuerden que este símbolo que tenemos aquí me representa lo que es la FEM. Entonces aquí me dice que experimentalmente se ha encontrado que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida, así como la corriente eléctrica inducida, aumenta cuando, entonces aquí es si nosotros queremos aumentar la FEM, vamos a suponer que si nosotros mantenemos una diferencia de potencial en voltaje, ¿sale? No sé, en 3 voltios, vamos a suponer una pila chiquita, ¿sale? Y si nosotros queremos aumentar esa diferencia de potencial, queremos aumentar su potencial eléctrico, lo que yo puedo hacer es incrementar la rapidez del movimiento de la bobina o del imán. Eso significa que si yo voy a querer aumentar el voltaje, entonces el movimiento de entrada y salida del imán, pues lo voy a tener que hacer más rápido. Entre más rápido yo esté moviendo el imán, interactuando con lo que es el solenoide o la bobina, pues prácticamente voy a aumentar lo que es el voltaje o la diferencia de potencial de lo que va a ser mi circuito para poder mantener la corriente eléctrica sobre ella. Otro aspecto es emplear un imán con un campo magnético más intenso. Entonces, eso quiere decir que este imán pues debe de tener más densidad de campo magnético en lo que es en sus polos, porque entre mayor sea esa densidad del campo magnético, pues con mayor facilidad pues va a estar generando esa corriente eléctrica. Otro aspecto también dice que se emplea una bobina con mayor número de espiras. Entonces, eso quiere decir que si aquí yo tengo una bobina, un solenoide con 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras, si yo las duplico,
eso significa que también se va a duplicar lo que es la corriente eléctrica. Entonces, vamos a imaginarnos que si yo tengo un imán más potente, aumento la rapidez con que vaya a mantener la variación del campo magnético y le aumento más cantidad de espiras a lo que es la bobina, pues prácticamente voy a disparar el voltaje, ¿sale? A su máximo nivel. ¿Vale? Entonces, esos son los 3 aspectos para poder aumentar lo que es la FEM inducida. Incrementar la rapidez del movimiento, ya sea de la bobina del imán, aumentar el campo magnético natural del imán o de un electroimán, si es que lo está manejando como el experimento de Faraday. Y también lo que es, emplea el mayor número de espiras. Entonces, entre más espiras tenga en nuestra bobina, pues con mayor voltaje o con mayor cantidad de FEM, pues se va a mantener la corriente eléctrica dentro de nuestro circuito. Entonces, ahorita ya nos va a sacar la primera sesión del Zoom. Le recuerdo que entramos a la segunda sesión con el mismo enlace, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a las 3 cosas que yo puedo hacer para poder aumentar mi FEM de corriente eléctrica dentro de, para aumentar el potencial eléctrico, ¿sale? Dentro de mi circuito mediante una FEM inducida. ¿Sí más o menos van entendiendo la naturaleza de este fenómeno? Entonces, un enunciado general dice que resume los resultados del experimento, de los resultados experimentales es el siguiente. Dice, la FEM inducida de una bobina o de un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia con el tiempo del flujo magnético a través de una bobina o de un circuito, ¿no? En este enunciado es conocido como la ley de inducción de Faraday o lo que es la ley de Faraday, que matemáticamente se expresa en la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos la ecuación, ahorita vamos a platicar de ella, ¿vale? Para que el Zoom pues prácticamente no me deje a la mitad de la explicación. Recuerden que este es el símbolo de la FEM, que en este caso va a ser una FEM inducida. Entonces, el tiempo que va a tardar en estar variando lo que es el campo o el flujo magnético de lo que es el imán, ya sea un imán permanente o un imán temporal. Temporal generado por una corriente eléctrica o permanente por un imán natural. Entonces, esta es la primera fórmula con la que vamos a estar trabajando para poder estar calculando esa FEM inducida, o en otro caso es la ley de Faraday.